¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. No basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, escritor y comunicador, experto en redes sociales, creador del portal web laiguana.tv, el portal más visto con mayor conexiones en Venezuela. Es moderador del programa Desde Donde Sea. Fue Premio Nacional de Periodismo en el año 2018. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Óscar. Muy grato tenerte otra vez por aquí. Un gran honor, como siempre, para mí. Siempre es importante. Recientemente Interlaces realizó una encuesta, un estudio sobre medios de comunicación, redes, portales. Queríamos conocer cuál era el actual comportamiento del venezolano con relación a estos medios de comunicación en general. Nos sorprende una caída en los niveles de suscripción en Internet y en los niveles de tenencia de teléfonos inteligentes. Observamos a través del estudio que siguen siendo altos los niveles de sintonía de la televisión venezolana. Sigue siendo un medio importante, hoy tan importante como las redes sociales. ¿Cómo observas tú este fenómeno? ¿En qué ha cambiado el comportamiento del consumidor de información? ¿Qué papel juega la televisión como todavía un medio importante para que la gente utiliza para informarse? ¿Y cómo están comportándose las redes sociales? Sí, bueno, es la sempiterna discusión entre la muerte del libro, si con el libro digital la gente iba a dejar de leer. Un paréntesis, el estudio también señala un incremento importante de la radio como vehículo para informarse. Muy importante. Tenía un 5% histórico, hace 8 meses subió a 7, 8%, pero ya está casi en 10, 11%. Muy importante. De venezolanos que prefieren la radio como medio para informarse. Y que ha tenido un rol importantísimo en las últimas elecciones. No te hablo yo solamente de Sudamérica. Por ejemplo, aquella elección de Trump tuvo sostenida por el 2.0, claro que sí, Claro. pero por la radio. E incluso lo mismo pasó en Colombia. Un aspecto fundamental que tuvo que ver con el triunfo de Petro pasó por la radio. Y el caso de Bolsonaro también. ¿Por qué? Porque resulta que acaso el medio que está envejeciendo mejor es la radio. Exacto. Más que la televisión. La prensa obtuvo en este estudio 1 o 2% de preferencia. Correcto, claro, la prensa escrita. La prensa, sí. La prensa escrita ya se lee en casi su totalidad a través de los portales web. El tema también tiene que ver con el aspecto físico, ¿no? Lo que puede ser tocado, ¿sí? Lo que puede ser manejado. No es lo mismo imprimir un objeto como es el periódico y distribuirlo de forma física para que sea tocado y leído, ¿sí? Que una frecuencia radial o que una frecuencia televisiva, que en un primer momento no la tocas, no es tangible, y al momento de consumirla, si me permites la expresión, o de convertirte en usuario de su contenido, tú solamente lo haces a través de un aparato, que es, en este caso, la televisión o la radio. Decía el gran escritor argentino Borges que al fin y al cabo la técnica, la tecnología, no es otra cosa que la extensión de nuestro cuerpo. ¿Qué son estos lentes? La extensión de la mirada. ¿Qué es un control remoto? La extensión de tu brazo. Y en el caso de la radio y de la televisión, esa extensión en un primer momento no se puede palpar. Es el caso de la prensa escrita, que ya se transformó en una prensa virtual, digital. Hoy día el usuario ya no depende de la línea editorial de una televisión, de una radio o de un periódico, porque ahora es el usuario quien
se está acostumbrando de más en más a una oferta a la carta. Soy yo el que escojo que a las 6 de la tarde voy a ver esto y no esta o aquella serie como Así ha evolucionado los la años televisión. 90. La televisión, la una prensa... televisión a la carta. Correcto. En algunos... Y es por eso que ya las grandes cableras comienzan a declinar y la televisión a la carta comienza a subir con canales como Netflix o por ejemplo, ya Disney se dio cuenta o HBO se dio cuenta que, o Star Plus se dio cuenta que era mejor no vender sus propios contenidos a las grandes televisoras, sino distribuirlos ellos mismos a través de una televisión por suscripción. Entonces ellos producen la película y ellos mismos distribuyen la película. Y la televisión, pues sigue siendo un medio importante. A eso voy. En el caso de la televisión, evidentemente, un primer aspecto es generacional. Las nuevas generaciones, Shemel, esto es un dato que también tú manejas, claro que sí, las nuevas generaciones no están interesados en ir a encender un aparato grande como la televisión. Aquí está la televisión de la nueva generación. Es televisión. Claro, pero ¿cómo se consume Netflix? Netflix no se consume a través de la televisión, se consume a través de celulares, tablets, y cuando se utiliza la televisión es solamente como una caja para reproducir a través de un botón el contenido que tú quieres hacer. La televisión no puede seguir mostrándose como una televisión clásica, claro, que parte de la pasividad del usuario. Ahora la televisión, y ya muchos canales lo han hecho, sobre todo en Europa y los Estados Unidos, la televisión se tiene que transformar, tiene que aprender a hablar, tiene que hacer el curso de idiomas del 2.0. Y de más en más que está haciendo la televisión, no deja de existir en sus canales regulares, pero está seleccionando con pinzas contenidos para ser traducidos al 2.0, que es el lugar de la velocidad, de la rapidez, de la inmediatez y la televisión. Y de la sorpresa, el atrevimiento. Claro que sí. Y ahora, por ejemplo, en vez de tener todo un noticiero, ahora tú tienes seccionado en deporte y eso es un programa que funciona por él mismo. El tema de la meteo que llaman en Europa, todos los programas que tienen que ver con el tiempo, se te presenta. Quiero que profundicemos sobre el futuro de la televisión y la radio, pero una vez que regresemos de los comerciales. Claro que sí. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, creador del portal laiguana.tv, experto en redes sociales y en comunicación política. Te preguntaba acerca del futuro de la televisión y la radio, que si bien hay una preponderancia, un gran rol por parte de las redes sociales, la televisión sigue siendo un medio muy importante para la gente como vehículo de información, sobre todo en un tiempo donde hay fallas de internet, las tarifas son altas, la tenencia de celulares inteligentes ha disminuido. Entonces la gente también busca en la televisión y en la radio sus fuentes de información. Claro, ¿Qué va a pasar? Sí, te estaba diciendo, en un primer momento la programación de la televisión de más en más está siendo conjugada, está siendo traducida a el lenguaje y los tiempos del 2.0, que son programas impactantes, programas breves, programas coloridos y programas que cada vez se alejan más del contenido televisivo fundamental que ya conocemos para acercarse a la lógica del TikTok, a la lógica del Instagram, a la lógica de las historias. ¿Cómo es esa lógica? Es una lógica del mensaje instantáneo, del mensaje sorpresivo, del mensaje sensacionalista, impactante e informal. ¿En qué se están equivocando muchos medios de comunicación 2.0 y muchas televisoras al tratar de traducir su contenido al mundo digital? En que tratan de tener el mismo programa clásico televisivo, pero colocado en copiar y pegar, y eso una especie de copia y pega. Exactamente. Es como la redacción de noticias. Igualmente. Redactamos para la prensa
cuando esa información va para las redes? Un artículo periodístico con el formato de la prensa convencional no tiene sentido en un portal. Igual que un programa tradicional de televisión tampoco tiene sentido en las redes. Tampoco tiene sentido en las redes. Ningún sentido porque Facebook es hablar croata, por decirte. Instagram es hablar chino mandarín. Twitter es hablar portugués. Es decir, cada red social tiene su lógica, tiene su estilo, tiene su algoritmo, muy importante esto también. No puedes hacer de la televisión 2.0, si tú te quieres transformar como televisión clásica en una televisión 2.0, no es transmitiendo el mismo mensaje, porque no va a pasar simplemente, no va a llegar al usuario. Incluso, un aspecto que no he nombrado hasta ahora, la informalidad. Cuando tú haces un estudio pormenorizado del consumo del 2.0, te das cuenta que incluso muchas cámaras, buena luz, si tú sigues al pie de la letra, la producción televisiva clásica, conservadora, la gente la va a rechazar. Porque hoy día es la cámara que se mueve, la informalidad, la brevedad, la franela, la la improvisación. Y la emocionalidad todo al extremo. Gira en torno a la emocionalidad al extremo. Y es por eso que ya tú ves como canales, la BBC. La BBC ha muerto como señal, no ha muerto como señal clásica, convencional, pero ve a ver los contenidos que está haciendo la BBC por secciones, por redes sociales, por idiomas. Deutsche Welle, la Deutsche Welle exactamente lo mismo, la DW de Alemania. Es decir, ¿ha muerto como televisión convencional? No, pero la cantidad de productos audiovisuales y de contenido que está haciendo para YouTube, por ejemplo, para TikTok, para Facebook, para Instagram, es fortísimo. Lo mismo podemos decir de RT, es rusa. Y en el caso de La Iguana, ¿qué es lo que está dando La Iguana.tv? ¿Por qué La Iguana sigue siendo el primer medio de comunicación peleándose con La Patilla, peleándose con el Nacional? Porque estamos creando contenido, Shemel, exclusivo. Ahí tenemos a dos grandes periodistas, como lo son Clodovaldo Hernández o Eligio Rojas, que están produciendo contenido audiovisual con programas 2.0, que están produciendo notas periodísticas y de ese contenido audiovisual sale otro subcontenido hechos de tips, de historias para Instagram o TikTok. Ahí tenemos, por ejemplo, a Nailén Manjarrés o a la misma Mirelvis haciendo programas de geopolítica o haciendo programas en la calle, pero con entrevistas breves en el caso de Mirelvis. Y en el caso mío, desde donde sea. Entonces tenemos un pool de 5 motores, de 5 periodistas de diferentes edades, para diferentes targets, con diferentes intereses en cuanto a contenido, que están creando, valga la redundancia, un contenido que más nadie tiene. Pero en realidad, si no se pasa una traducción de la televisión, que es tu pregunta, de la radio a través de los podcasts, ¿lo que son los podcasts? Es radio. Es radio. Es radio. Nada más. El gran descubrimiento y el gran boom que todo el mundo ahora quiere hacer podcast es radio. Estás haciendo radio, pero a través del 2.0. Mira, con relación a los contenidos, estamos observando un consumidor de información que no profundiza, que sustituye una noticia por otra inmediatamente, donde no hay secuencia de los hechos, causas y efectos. Muy sensible al sensacionalismo, hambriento de sensacionalismo, incluso busca las noticias mientras más exageradas mejor. ¿Cómo combatir ese empobrecimiento de la comprensión del consumidor de información a través de las redes? ¿Qué hacer? Sobre todo ese es un reto para los medios alternativos, para los medios progresistas, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Lo primero es entender que no es un hecho natural. El empobrecimiento de la capacidad de interpretar del usuario, el empobrecimiento estético, el empobrecimiento incluso emocional, es algo que se ha creado. El 2.0 es el reino de la dictadura global, es el fracaso de la democracia. El 2.0 es la posibilidad. ¿Por qué? Es la posibilidad, porque primero que todo es manejado por un puñado de grandes empresas transnacionales. O sea, quien dice Instagram, dice Facebook. Sí. Instagram y Facebook tienen al mismo dueño, a los mismos dueños, Zuckerberg y compañía. Y te voy a dar un ejemplo muy rápido. El fenómeno de los fenómenos de la música pop actualmente. Bad Bunny.
Bad Bunny es viral de una forma casi divina, de Dios. Pero hace pocos días él sacó su último videoclip, o al menos lo que la gente esperaba, que se llama El Apagón. Y es un reggaetón con todas las de la ley para bailar en discoteca. Pero al momento de salir el videoclip, los primeros minutos, escasos minutos, muestran el videoclip, pero después te da 18 minutos de un documental Quiero político. que me cuentes eso, pero una vez que regrese. Claro que sí. De los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, creador del portal web laiguana.tv, experto en redes sociales y en comunicación política. En el 2018 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Mención Portales Web. Continúa contándome el caso de Bad Bunny y su más reciente documental. Sí, videoclip. Lo que se presentó en un primer momento como un videoclip terminó siendo un documental político de avanzada como pocos. O sea, la premisa, ¿no? En el segmento anterior, el 2.0 es el lugar de la ilusión democrática. Exacto. Es la falsa democracia llevado a los límites impensables. ¿Y qué pasa? Que hay algo que se llama el algoritmo. El algoritmo lo vienen utilizando de forma cada vez más eficiente las grandes empresas, que es un puñado, como lo decía yo, Sí. que manejan todas las redes sociales, el 90 y casi 100% de las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Casi el mismo consorcio. En muchos casos, son prácticamente dos consorcios. Pero en el caso de Bad Bunny, qué casualidad ¿qué pasó ahí? que él saca un videoclip que es reggaetoneo puro, es El Apagón, un tema sobre los apagones en Puerto Rico. Por cierto, en este momento, después del paso del huracán, el 100% de la isla está sin luz. Todo el mundo espera el videoclip del Apagón y resulta que los primeros minutos están dedicados al videoclip y después arranca un documental sobre la privatización de las playas en Puerto Rico, sobre la privatización y los desahucios en el casco histórico de las principales ciudades de Puerto Rico. Están botando a la gente y están colocando ahí hoteles o viviendas de lujo, sobre los apagones constantes por la privatización de toda la energía eléctrica que ahora maneja una sola empresa estadounidense. Y resulta, muy bien hecho el documental, y resulta que de la noche a la mañana, que te hace el algoritmo, que te presenta, por ejemplo, el videoclip La Neverita, que tiene 62 millones de visitas, o Bad Bunny con Chencho Corleone, que tiene 377 millones de visitas, o Bad Bunny, Titi me preguntó, que tiene 440 millones de visitas, y así te puedes ir con todos los videos, y qué casualidad, el video del apagón tiene 6.4 millones de visitas. Y preguntándole yo esto a niños, adolescentes que consumen mucho YouTube, de 14 años, de 13 años, de 15 años, me dicen, mira, pero Pirela, lo que está pasando aquí, ya en las notificaciones no te sale Bad Bunny con este videoclip, te salen otros videoclips, pero no este. ¿Qué hace entonces la supuesta gran democracia del 2.0 que te permite transmitir a toda hora? Simplemente hace que tu contenido no le aparezca a los usuarios. En el caso de la iguana, sobre todo... El contenido que no interesa. No interesa. En el caso de la iguana, nosotros tenemos ya, hace poco nos llegó la condecoración esta que da, la placa se llama, que da YouTube cuando pasas los 100.000, los 200.000 suscriptores. Ya nosotros tenemos 206.000 suscriptores, uno de los canales de política a nivel castellano más grandes del mundo. Nuestros suscriptores tratan de tener las notificaciones de cuando comienzan nuestros programas en YouTube y simplemente no les llegan. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, por muy bueno que sea tu contenido, el algoritmo, que es una especie de deidad, que no es otra cosa que estas grandes empresas, de las redes sociales, que arriba tiene el Departamento de Estado, escogen qué vas a ver
y qué no vas a ver. Imagínate la potencia que tiene esto al momento de una campaña electoral, donde tú puedes a partir de algoritmos simplemente dejar una parte del electorado un candidato fuera. Y puede ser el candidato que más tenga intención de voto y puede ser el candidato que más tenga posibilidades ¿Cómo de ganar. enfrentar eso, esa tiranía, esa dictadura en de las términos, redes? hay dos tipos de postura, la coyuntural y la estructural. La coyuntural a través de mecanismos creativos, que es lo que tratamos de hacer nosotros en laiguana.tv, para jugar con el algoritmo, para saber qué colores, qué títulos, qué contenido pasar y cómo hacer pasar sin claudicar con el contenido que tú quieres vehicular. Renunciar a... Y para eso tú tienes que ponerte a estudiar. Cuándo se publican las cosas, saber que no es lo mismo publicar en Twitter que en Facebook. Eso es lo coyuntural. Sí se puede dar esa batalla y la iguana lo ha demostrado durante 10 años. Se puede saltar esos muros. Puede saltar hasta un cierto punto. Claro. Hasta un cierto punto, porque el día que a YouTube, que ya nos ha eliminado cuentas de 80.000 seguidores, o a Twitter, que nos ha eliminado cuentas de 500.000 seguidores, le dé la gana de silenciarnos, simplemente nos silencia. Y lo acabamos de ver con muchos medios rusos y afines a Rusia. Y desde el punto de vista estructural, yo tengo varios años insistiendo sobre esto, ya es una política de Estado. Nosotros no podemos depender de nuestro Internet, ¿sí? Para que nosotros tengamos Internet en Latinoamérica, de Miami, y es el caso. Nosotros dependemos de los Estados Unidos para todo el tema de los satélites, en muchos casos, para el tema del Internet. Entonces, primero, políticas públicas tecnológicas, de ciencia y tecnología, que nos permita crear estructuras para que nosotros podamos tener nuestro propio Internet. Una vez que tengamos la plataforma tecnológica, y va de la mano, crear redes sociales independientes y autónomas. Es lo que ha hecho China, es lo que ha hecho Rusia, que no son dependientes de Twitter, de Facebook, de Instagram. Ha sido exitoso. Y ha sido exitoso. Muy exitoso. Tienen sus propias redes sociales, muy exitosas, por decirlo menos. Entonces, una vez que tengamos una plataforma tecnológica con un Internet nuestro, que no dependa de los Estados Unidos o de potencias europeas, en el caso nuestro de los Estados Unidos, pasar a redes sociales autónomas que puedan darnos la posibilidad de tener un cierto terreno de libertad para vehicular contenidos informativos, contenidos políticos, contenidos del mundo del entretenimiento, etcétera, etcétera. Y un tercer elemento fundamental, después que tenga la estructura tecnológica, después que tenga las redes sociales, creación de contenido autóctono, autónomo e independiente. Estos son los tres niveles. Y adaptados a cada medio. A cada medio. Incluso podríamos añadir una articulación con el resto de los medios. Por supuesto, con un sistema. Como un sistema. Es que el sistema, el Sistema Nacional de Medios Públicos... no se puede subestimar. Pero ya tiene que ser 2.0. Claro. Ya nosotros en este momento tenemos un retraso colosal. Nuestro Sistema Nacional de Medios Públicos tiene que ser un sistema 2.0 en toda su amplitud. En toda su amplitud. Y ahí estamos. ¿De qué manera? Bueno, con la creación, primero que todo, de portales web serios, de contenido audiovisual, es decir, televisivo, serio, a través de plataformas creativos, actual. Y nosotros seguimos anclados en los años, en inicio del 2000. Por ejemplo, tú te ves en el caso de Francia, y yo no me gusta comparar a mi país con otros países, porque nuestro país es un país de vanguardia en muchos temas y un país que a pesar de bloqueos y sanciones sigue para adelante. Pero tú ves, por ejemplo, lo que, insisto, está la BBC de Londres, pero lo que ha hecho France Info, Francia Información, ellos tenían parte importante de su apuesta a las cableras, y ahora su apuesta está en el 2.0, incluso en YouTube. Ya la competencia es entre France Info, entre la BBC, entre CNN en español, entre Deutsche Welle y entre RT, y en el caso venezolano con la Iguana. Ya es una competencia por la información en el 2.0. Si tú no estás ahí, tú no existes. Esto no en desmedro de la televisión clásica, no. Que va a cumplir. Que sigue cumpliendo su misión y sigue cumpliendo su papel, y que además en más debe ser renovarse y traducirse. En formatos, contenidos, estilos. Claro que sí. Mira, hay otra cosa que me preocupa mucho, que es el consumidor de información a través de las redes. Es cada vez más superficial, piensa menos, sustituye una noticia con la otra. ¿Qué se hace desde el punto de vista de la creación de sentido? ¿Cómo superar las debilidades en la comprensión de los hechos y las realidades que está creando las redes sociales actualmente? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, experto en redes sociales, en comunicación política. Recibió en el año 2018 el Premio Nacional de Periodismo por el portal web laiguana.tv. Te preguntaba cómo combatir la superficialidad que crean los medios, que crean las redes sociales con relación a la realidad. ¿Cómo combatir eso? Claro, es el trabajo de ellos. Porque por un lado hay que mantener la capacidad de sorpresa, la lucha por la atención de la audiencia, pero también hay que pensar en los contenidos. Sí, ese trabajo no lo va a hacer. No seguir restando capacidades, sino más bien aportar contenido, formatos que nos ayuden a que la gente piense acerca de las realidades. Bueno, lo primero, te lo repito, ese trabajo no lo van a hacer los dueños de las transnacionales. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, y volvemos al segmento anterior. Vivimos en una suerte de ilusión democrática del 2.0, que en realidad es una grandísima dictadura que te está controlando. Y de desconocimiento también de la realidad. Esa es la premisa. De desconocimiento yo iría más allá, de creación de una realidad paralela. Y aquí debo citar el mito de Platón, de la caverna. Él escribe ese mito de la caverna hace más de 2000 años, 2600 años, en la cual te dice que a los seres humanos se le coloca en una caverna. Frente a la caverna tú ves solamente sombras que pasan, tú no puedes mirar para atrás, pero detrás de ti hay gente que te está colocando objetos, objetos reales, pero tú no los puedes ver porque están detrás de ti. Tú solo ves la sombra del objeto y crees que la realidad es la sombra y no el objeto. De hecho, las cosas, las experiencias están siendo sustituidas por información. Completamente. Es que lo dijo Platón en su libro La República. Hay un filósofo coreano que ha profundizado sobre el tema de las no cosas. Me pasaste la referencia hace algunas semanas. Completamente. Entonces, ¿qué dice Platón? Dice, tengo un ser amordazado. Este ser solamente puede ver las sombras que los interesados atrás, gobiernos, grandes transnacionales, intereses, lo que sea, me van pasando, pero llega un momento en que uno de ellos logra zafarse y ve que la realidad no es lo que él estaba viendo, no son las sombras, pero que ni siquiera son los objetos. Y sale de la caverna y ve la luz. Estamos en una caverna. Se enceguece, sí, no ve nada y dice, epa, esto es la realidad, yo tengo que devolverme a decirle a mis hermanos que están amarrados viendo sombras y que nos tienen manipulados. Cuando llega y lo dice, lo tratan como loco y lo matan. Entonces, metáfora de la realidad que ya Platón señalaba en la antigua Grecia, que lo que vemos no es la realidad, sino es una ficción de la realidad. Ya esto se volvía arduo con Hollywood. No solamente lo que vemos, lo que sentimos, las experiencias, las emociones están siendo condicionadas a través de la información. Claro, porque nosotros somos lo que vemos, lo que palpamos, lo que sentimos. El niño empieza a conocer el mundo metiéndose en la boca. Sentimos, sí. El niño comienza a ver, a entender, a comprender el mundo metiéndose los objetos en la boca. Es decir, saboreándolo. Después el niño, ¿qué hace? Señala las cosas porque no sabe su nombre. Gabriel García Márquez al inicio de 100 años de soledad. Las cosas eran tan recientes que carecían de nombre y la gente lo tenía que señalar. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está haciendo las redes sociales? Es el dedo que nos está señalando el mundo y nombrando el mundo. Y quien nombra las cosas se hace dueño de las cosas. Por eso es la importancia de las palabras. Claro, ahora ¿quién escribe la historia? Wikipedia. Sí. Wikipedia dice quién es Chávez. Wikipedia dice quién es Pérez Pirela. ¿Quién es Pérez Pirela? Pero ¿quién redacta Wikipedia? No, es una gran democracia donde todos redactan. No. Ahí hay los bibliotecarios, que son los que tienen más niveles y más ranking. Y eso está tomado por la derecha, Chemel, por la derecha mundial. Y no son estas frases de paranoico de izquierda. No. Es simplemente lo que está escrito ahí
es lo que los niños creen que es la realidad porque es la gran enciclopedia global. Pero esa enciclopedia global está manejado, hay una estructura piramidal y está manejado por aquellos que pueden realmente editar los artículos y decir quién fue Simón Bolívar, quién fue Hugo Chávez, Sí, sí. quién fue Mao Zedong, quién fue Rafael Urdaneta o quién fue Oscar Cheme. Y resulta que hay también muchas presiones para que personajes que no son o no sirven a los intereses de las transnacionales simplemente no aparezcan en Wikipedia. ¿Qué hacer? Es decir, estás frente a una dictadura, que tienes que sortear. Primero te digo qué no hacer. ¿Qué no hacer? Ponerte a llorar. Decir, ay, pobre de mí progresista, pobre de mí izquierda, pobre de mí socialista, pobre de mí ciudadano que quiere... Es decir, el ciudadano europeo actual, si quiere informarse realmente sobre lo que está pasando en Ucrania, no puede, Shemer. El ciudadano estadounidense, no te estoy hablando de Latinoamérica, te estoy hablando del estadounidense, del europeo, del supuesto primer mundo, no tienen los instrumentos para saber qué está pasando en Ucrania, porque la información real está muy lejos de su clic, de su alcance. Las primeras notas que te, notas que te ofrece Google cuando tú buscas algo no son las más importantes, son las que la gente quiere ver, y el 90% de las personas solamente ven la primera página las primeras 3 notas. Es decir, en esta gran democracia tú simplemente no tienes la posibilidad de ser libre, al menos que tengas instrumentos, y aquí voy con la respuesta, y aprendas a manejarte en el 2.0. ¿Qué tendría que hacer el Estado venezolano? Alfabetización en el manejo Porque no se trata no solamente de no llorar, sino de no ignorar. No ignorar. Es decir, ay, qué inteligente es este niño, mira, a los 5 años ya llega a buscar en YouTube. No, pero llega a maniobrar una búsqueda cuyas prioridades ya te están dando. Ya están establecidas. Ya están establecidas. Pues ay, que ahora todos escuchan el mismo cantante, todos se visten de la misma forma, todos hablan de la misma manera. Es claro, porque hay un control en las decisiones que tú vas a tomar. Entonces, primero que todo, una alfabetización tecnológica que nos permita, que es el ejercicio que hacemos en la Iguana todos los días, campaña. Ir a buscar la nota que tienen escondida, el video que no quieres que veas. La interpretación que no quiere que y después, conozcas, y después, y te decía, con todos los periodistas que tenemos en el Iguana, una interpretación sobre este hecho para dar un contenido de calidad. Y a nivel estructural, lo que ya hablamos, un Estado que tenga una estructura tecnológica, que tenga unas redes sociales propias, que pueden ser, no tienen que ser solamente públicas, no estoy hablando solamente de lo público, estas redes sociales de las que te estoy hablando, por ejemplo en Rusia, tienen un dueño, son privadas, no son de la Federación Rusa, gran parte de estas redes sociales. Entonces, hay dos, entonces, primero, no ponerse a llorar sobre, entonces no puedo hacer nada. Segundo, hacer de tripa corazón para crear un contenido, valga la redundancia, creativo, innovador, adapto al lenguaje de cada red social. Con repertorios propios, y por último, gramaticales, simbólicos. Y por último, eso, una arquitectura propia de contenidos propios, autónomos. Y si tú me permites, un elemento transversal a todo, que lo hemos hablado en otros programas, el nacionalismo. El nacionalismo, es decir, ver la posibilidad y la capacidad de mostrar a nuestro país y mostrar quiénes somos utilizando estos instrumentos. Perfecto. Nos queda un bloque más. Quiero que hablemos del tema Colombia y Venezuela. Después que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, experto en redes sociales y en comunicación política, creador del portal web laiguana.tv. Te preguntaba sobre Colombia. En primer lugar, ¿cómo interpretas el ascenso al poder de la izquierda a través de Gustavo Petro en Colombia? Bueno, Colombia es un gran tema. Y sus implicaciones geopolíticas, ¿no? Sí, que se escapan de vista. Colombia es uno de los grandes temas a los cuales yo he dedicado mi vida. Hemos escrito al menos 2 libros con el maestro Luis Brito García, la cuestión colombo-venezolana.
donde estuvo Iraida Vargas, Mario Zanoja, que en paz descanse, se nos fue hace poco, Sergio Rodríguez, etc. Y también el caso de Actari, es otro de los libros que escribí a cuatro manos con el maestro Luis Brito García. Primero que todo, histórico. El triunfo de Petro es un triunfo histórico que hace llegar por la vía democrática y con un candidato vivo. Que sobrevive. Que era uno de los grandes, es uno de los grandes miedos visto la historia de magnicidios. Inteligente, buen teórico. Preparado. La Con única una visión forma muy clara. de hacer la política es la preparación. La política, y no hablo yo del individuo, sino de también la voluntad manifiesta de que hay un pueblo preparado. Esta política de los gritones, de los alebrestados, de los bravucones, cada vez tiene menos cabida en estas sociedades contemporáneas. Y Petro se enfrentó nada más y nada menos que al establishment, a la estructura más incrustada históricamente en Colombia, que viene del santanderismo y que ahora se transfigura en el uribismo. Ya con Duque la decadencia del uribismo llegó a su ápice, y ahí emerge entonces la figura de Petro, que había sido ya varias veces candidato, esto hay que decirlo, y termina, llegando a unas elecciones contra todo un establishment a través de supuestos outsiders. Mire ese Venezuela en ese espejo, supuestos outsiders tiktokeros de adultos mayores. Mire ese Venezuela en ese espejo. Sí. Mire ese Venezuela en ese espejo. Y Petro, con paciencia, con inteligencia y con una presencia en el territorio, junto con Francia, su vicepresidencia, y esto es un aspecto fundamental, no se dejaron enceguecer solamente por las redes sociales o por los medios de comunicación, que en Colombia son muy fuertes y están en manos de una oligarquía muy virulenta. No se dejó enceguecer por eso, sino que se fue al territorio nacional. Y en las últimas de cambio estaba en el Chocó y en las zonas más pobres, llevando su mensaje. Y que utilizó mucho la radio. Tiene que ver con las discusiones de los otros y un relato segmentos. Y un relato coherente que no cambió. Un error de Petro, y yo pensé que iba a caer en el mismo en la segunda vuelta, es prostituirse a las redes sociales y tratar de hacer un espectáculo tiktokero como su adversario. Él mantuvo el mismo mensaje, coherente, la misma simbología, el manejo de la emocionalidad de la misma forma. No es un gritón, es un tipo más bien tímido. Y un aspecto importante que echa al traste todo este dogmatismo de las redes sociales pasa por lo que precisamente sucedió con el triunfo del pacto histórico en Colombia. Los primeros días han sido de mucha acción. Vertiginoso. Sí. Vertiginoso, esa es la palabra, vertiginoso. Parece que tuvieron un año gobernando. Sí. Y en el caso de Venezuela, y esto a mí me alegra como venezolano, no solamente él, sino su equipo, es decir, las declaraciones que ha dado su ministro de Interior, que Colombia debería pedir perdón a los venezolanos, no es poca cosa. Las declaraciones que dio en relación a Guaidó, comparándolo con la nada, y precisamente citando el mito de la caverna, decía que Guaidó era simplemente una sombra que no existía. Mira. La designación de Plasencia como embajador es un acierto diplomático, político extraordinario. Las acciones que ha venido haciendo Benedetti más también. competentes y brillantes. Sí. Y bueno, también su embajador aquí, Benedetti creo que se llama, ¿no? Benedetti, sí. El impacto presidente geopolítico del Poder Legislativo allá en Colombia. Viene del uribismo, no nos equivoquemos, pasó después a apoyar a Santos. Benedetti, y ahora está con el pacto histórico. ¿Qué nos puede decir del impacto geopolítico de esta recuperación? Ya hay varios. ¿Cuál es el impacto geopolítico en el continente? Bueno, ya hay varios. El tema de, primero que todo, abrir las fronteras. Nosotros dejamos las fronteras cuando contribuye incluso también a abrir las puertas hacia Venezuela. Pero de toda la región, a eso voy. Es decir, no pensemos en Latinoamérica como una roca, es un organismo. Como dos países. Es un organismo, es como el mar que respira y que cambia todos los días. Desde la Patagonia a
hasta aquí al cabo en Falcón, es decir, Latinoamérica, una especie Sudamérica, de reposicionamiento, ¿no? es de un ser Venezuela. vivo y ese ser vivo estaba truncado, la sangre llegaba hasta Brasil, llegaba hasta Colombia por todas las acciones diplomáticas y políticas y económicas contra Venezuela. Las relaciones con Estados Unidos. Primer elemento, se No abre hay la nada frontera. que no hagamos que no consultemos con Estados Unidos, dijo Y en el embajador durante estas reuniones que se están dando anuales en las Naciones Unidas, Petro está reunido con Biden. El mismo Petro que da un discurso en pro de la hoja de coca y de los agricultores, un discurso de vanguardia, polémico como el que más, está reunido con Biden y Biden lo quiere colocar al frente del tema de la alimentación. ¿Se podrá iniciar una planetario. nueva relación de Estados Unidos hacia América Latina, Pero, basada en el respeto a la independencia, bueno, con la los Estados Unidos autonomía, hay que tener mucho cuidado. Se la está jugando bien con Petro, porque Por ahora. Petro es un aliado, Colombia es el aliado. No olvidemos que estamos hablando de la Colombia con las bases militares. Sí, el segundo aliado militar. Pero también estamos hablando, Después de Israel. y vuelvo a tu pregunta, que en el 2008 se comenzaron a truncar las relaciones comerciales con Colombia. Pero para el 2008, Shemel, el intercambio comercial llegaba a 7.200 millones de dólares. Y se van a abrir las fronteras al final de septiembre, el 26 de septiembre. Sí. Y se prevé que puede llegar casi a 2.000 millones el intercambio comercial en estos últimos meses del año. Ya eso es un respiro para los dos pueblos y para Sudamérica toda. Estamos hablando que Petro va a la reunión de la comunidad andina y propone reinsertar a Venezuela. Sí. Y Venezuela dice, sí, es una buena idea, pero bajo otros criterios. Estamos hablando de Colombia, que recibe a las autoridades de la USAID, órgano con cuya plata se ha desestabilizado a Venezuela, al mismo tiempo que está avanzando en conversaciones y en una reunión inminente que van a tener en pocos días Petro y Maduro en la frontera el mismo 26 de septiembre. Estamos hablando de la posibilidad que Colombia comience a comprar nuevamente gas a Venezuela. Estamos hablando de la entrega que sucedió, ya es un hecho, de monómeros a las autoridades y al gobierno venezolano. Y además estamos hablando de una locución de Petro, que yo señalé en mi programa Desde Donde Sea en laiguana.tv, en la cual, al referirse a monómeros y a Guaidó, Petro utiliza el verbo robar. Es decir, llamó ladrón a Guaidó, así, en su cara. Con las evidencias en la mano. Con las evidencias en la mano, bueno, y con Leopoldo López diciendo que él no tuvo nada que ver ahora, yendo hacia adelante. Es decir, claro que todo esto, a pocos días de unas elecciones presidenciales en Brasil, juega, abona a una reintegración, a nuevos procesos de integración nuestro-americano. Y en ese caso, Petro va a ser un autor fundamental. Él entendió, para responder a tu última observación, que acercarse a Venezuela no tenía que ver con alejarse de los Estados Unidos. Porque además, en términos de la realpolitik, Colombia depende de los Estados Unidos. Ahora, yo sí quiero hacer un llamado de alerta muy serio, muy serio. La apertura o la reapertura de la frontera tiene que ser de forma muy inteligente, de forma muy detallista, porque no nos olvidemos que cada vez que abrimos la frontera, Venezuela termina desangrándose por ahí. Sí. Desangrándose. No olvidemos que Colombia tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y que lo que nosotros comerciemos con Colombia en términos quizás muy liberales puede repercutir en tener nosotros de facto un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Okay. No olvidemos que tenemos bases militares con aviones a minutos de atacar nuestros territorio en puntos neurálgicos. Es decir, todo esto se celebra, de verdad celebro estas acciones de Petro. Pienso que también el presidente Maduro ha avanzado a pasos agigantados y está en la mejor disposición, pero no olvidemos que históricamente el comercio entre Venezuela y Colombia ha sido beneficioso, sobre todo para el empresariado colombiano, y ahora hay un nuevo empresariado venezolano que se comió las verdes
que apostó al país en medio de bloqueos, sanciones, guarimbas, intentos de invasión, y que este nuevo empresariado venezolano tiene que jugar un rol importante también en esta nueva apertura. Excelente. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por este análisis situacional profundo, inteligente, como el que siempre hacemos. No, gracias a ti, a tus palabras, a tu invitación. Bueno, gracias, Miguel Ángel. Nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos en un próximo análisis situacional. Recuerde, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, veraz e inteligente. Hasta pronto.